Ya, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Carla. ¿Cómo salir rápidamente de DICOM? Y también queremos hablar sobre la nueva ley de reemprendimiento o quiebra. Estamos para eso con el abogado Ricardo Ibáñez de Defensa de Deudores en nuestra, querido Negrito... La escuelita del Muy Buenos Días. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Preocupado y a la vez también a lo mejor habría buenas noticias con esta nueva ley. Sí, por cierto, mira, es una tremenda normativa. Como señalaba Katy Barriga, el empoderamiento de la mujer hoy día, cómo llega al poder, también ha llegado a las deudas. Hoy día el 51% de las deudas corresponden a mujeres y el 49% a los hombres. Tenemos una tremenda normativa, que es la ley 20.720, ley de insolvencia y reemprendimiento, antigua ley de quiebra, que permite que cualquier persona común y corriente, como el chofer de un colectivo, el reponedor de un supermercado, una dueña de casa, un estudiante universitario o un jubilado, puedan someterse a esta nueva ley de quiebras y volver a partir de cero, dar vuelta a la página y sacarse esta mochila pesada que son las deudas. Sin embargo, a 2 años de su vigencia, solamente 3.500 personas la han ocupado. Hoy día somos más de 11 millones de chilenos que registramos algún tipo de deuda y más de 4 millones de chilenos que estamos en DICOM. Entonces sorprende que esta normativa, pudiendo beneficiar a 400.000 personas al menos, solamente 3.500 personas en 2 años la hayan ocupado. ¿Y por qué pasa eso? ¿No saben a lo mejor que existe, que no saben que la pueden utilizar? Tenemos la convicción de que hay desconocimiento de la norma, puesto que los requisitos para poder someterse son sumamente simples. Probablemente cualquiera de nosotros podría tenerlo. A ver, ¿cuáles son? Son básicamente 4 requisitos para someterse al procedimiento de renegociación. Tener 2 o más deudas. Aquí hay un mito urbano que tienen que ser deudas bancarias, deudas del retail. No, puede ser cualquier tipo de deudas. Por ejemplo, usted podría someterse a un procedimiento de renegociación por tener deudas universitarias, en el caso de los jóvenes. ¿Ya? Con una caja de compensación, en el caso de un adulto mayor, o una persona que trabaje, por ejemplo, deudas de gastos comunes o del TAC, aquellas personas que se dedican al transporte. 2 o más deudas. ¿Y qué tengo que hacer en la práctica? ¿Cómo hacer si cumplo con los requisitos que usted mencionaba? En la práctica, déjame terminar los otros 3 requisitos, sí. vamos a hacer cómo lo podemos hacer. 2 o más deudas que sumen más de 80 UF, es decir, 2 millones de pesos, un poquito más de 2 millones de pesos. Perfecto, o sea, la deuda, porque acá lo hablamos, esa deuda, en paréntesis, en ese mismo punto. Cuando uno tiene una deuda de 1.500, 2 lucas, 3.500 pesos, ¿eso no debería afectarme en esto, aunque esté en DICOM? Esta normativa, claro, solamente permite coger deudas que en total sumen más de 2 millones de pesos. Estas deudas pequeñas no podrían someterse. 2 millones de pesos que tengan 90 días de mora y que yo no haya sido embargado o notificado una demanda por esa deuda. Y ahí, contestándote a ti, Gustavo, este es un procedimiento que es gratuito y administrativo, que la gente lo puede hacer en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Por eso que nos cuesta entender que habiendo tantos chilenos que podría haberse beneficiado, no haga uso de esta normativa que es tan simple de ocupar por un lado y que resuelve este cáncer de la sociedad que son Ricardo, hace algún tiempo hubo una suerte de perdonazo en nuestro país, el año 2012, si no me equivoco, de toda la gente que estaba en DICOM, millones de chilenos. Te planteó el siguiente problema. Mucha gente salió de DICOM, de alguna manera se le repactaron las deudas, no podría decir, en chileno simple. El problema es que 4 años después, toda la gente que salió volvió a DICOM. Entonces hay un tema también de obviamente, va cruzado con malos sueldos, va cruzado con de repente tasas que son realmente usureras. Pero también, ¿qué pasa con tanta gente que sale pero al final vuelve? Porque yo puedo repactar mi deuda, puedo acogerme a esta ley, pero si voy a volver en 4 años más a DICOM, ¿de qué sirve? Disculpa, quiero preguntar antes, ¿cómo uno sabe que está en el DICOM? Porque muchas veces te vas a pedir algo y dices, no señor, no puede porque está en el DICOM hace 1 año y medio y por una deuda muchas veces muy chiquitita que uno se le olvidó pagar. Pero primero, hoy día, ¿cómo hago para saber si estoy en el DICOM, sí o no? Bueno, generalmente al pedir un crédito van a aparecer tus antecedentes comerciales que existen y es sumamente simple, visitando dicom.cl, obteniendo una clave, pagando un certificado y obteniendo tu información personal. Contestando tu pregunta y complementándola, el 2002 y el 2012 tuvimos un perdonazo, es decir, que toda la gente que está en DICOM de determinada cifra salió y el 60% ha reingresado. La nueva ley de quiebras permite que el procedimiento de renegociación lo vamos a hacer una vez cada 5 años. Hay que darle certeza al sistema, de manera tal que no podemos estar continuamente renegociando nuestras deudas, pero una vez cada 5 años podemos hacer uso de esta normativa. Y complementando también lo que tú señalabas, lo importante de esta ley de insolvencia y reemprendimiento es que permite que la señora común y corriente pueda no repactar, porque cuando repactamos pasa lo que tú señalas, que generalmente los intereses duplican, triplican la deuda. Con la renegociación tú puedes optar a que la superintendencia va a actuar como un organismo intermediador entre acreedores y deudores y puedes llegar inclusive a renegociar con tasas cercanas a cero. Entonces es un alivio que permite obtener un mayor plazo para pagar, porque muchas veces, digamos las cosas como son, el chileno quiere pagar, pero contrajo una deuda a 24 meses, con la contracción económica que hay, cambiaron sus condiciones y necesita pagarla en 48.
La nueva ley de quiebras permite que tú puedas obtener un mayor plazo para pagar. Puedes obtener también la condonación de intereses. Muchas veces son los intereses los que matan a la pequeña y mediana empresa. Claro. Y puedes obtener también un perdón de parto del total de la deuda. Muchas veces el acreedor prefiere recibir de una vez un poco menos, pero recibir a no recibir nada. Ricardo, en general uno tiende a pensar, y es algo clásico, que la clase media, esta enorme clase media, media baja, media alta, es la que se ve perjudicada. Dentro de eso, ¿cualquier tipo de deudor es el que puede acogerse a esto? ¿Cualquier persona, digamos, tenga un sueldo medianamente bueno? El 79% de los deudores en Chile tiene ingresos inferiores a los 500.000 pesos. Así que esta ley está hecha para ese tipo de personas, para la pequeña empresa, para la microempresa, para el empleado independiente, para aquellas personas que tienen trabajos comunes y corrientes. Por eso es importante desmitificar esta nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, que la gente sigue entendiendo que es una ley para la gran empresa o que son procedimientos extremadamente costosos y largos. Esta ley está hecha para la persona común y corriente. Así que el llamado es que a todas aquellas personas que están endeudadas, que por favor hagan uso de esta norma y dejen de vivir intranquilos y puedan recuperar el sueño. ¿Tengo que tener una empresa, una sociedad, o yo como persona natural puedo también...? Javiera, persona natural, el joven endeudado, porque hoy día los jóvenes son un segmento tremendamente endeudado, ya que en los patios de la universidad, de los institutos, en vez de repartir libros, están repartiendo tarjetas de crédito. Sí, claro. Hoy día los estudiantes universitarios pueden someterse a los procedimientos que establece la ley de insolvencia y reemprendimiento. El adulto mayor también, que está fuertemente endeudado por las cajas de compensación. Ricardo, si yo cumplo con los requisitos, ¿dónde tengo que ir para poder hacer la negociación? La ley establece dos procedimientos. Un procedimiento que es la renegociación, que es la que señala, que es la que permite obtener mayor plazo, condonación de intereses y perdón de parto del total de la deuda inclusive. Es un procedimiento administrativo y gratuito. Importante saber que es gratuito, que se hace en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que están en oficina a lo largo de todo el país, y acá en Santiago están en la calle Munátegui 228. Aprovecho de pasarle el aviso a ellos. Y ahí llevo si todos usted los opta por papeles. el procedimiento de liquidación, que en el fondo son aquellos casos en que no puedo pagar definitivamente mi deuda, que viene siendo efectivamente ya la quiebra, eso debe hacerse a través de un abogado. Ahora, Ricardo, ¿Cuánto tiempo se demora para hacer todo ese tipo de trámite? El procedimiento de liquidación, que es la quiebra en definitiva, eso toma aproximadamente un año, que es un plazo establecido por ley, y el procedimiento de renegociación, que es un procedimiento administrativo, ¿Y si puede tomar uno- 90 días aproximadamente. Y si uno empieza el trámite, ¿se para un poco las deudas, los intereses ya se paran de correr? Que tremenda pregunta la que tú haces, porque es uno de los principales efectos de esta ley de insolvencia y reemprendimiento, que cuando me acojo a los procedimientos se despliega lo que se denomina la protección financiera concursal. En castellano, tengo un paragüita que durante el periodo en que yo estoy negociando no me pueden llamar de las empresas como de un fuerte, cobranza, Ricardo. no me pueden embargar, entonces el deudor es muy bueno logra eso. negociar tranquilo, Respira. que es lo que muchas veces sucede, que uno renegocia o repacta con intereses que no le convienen por temor a que afuera van a Ricardo, estar ¿cómo- esperando embargarlo. ¿Cómo se Muy repacta bueno. en una coyuntura económica en que mucha gente no solamente ha perdido la pega, mucha gente está trabajando a cuenta propia, o sea, sin contrato, está saliendo a vender, a hacer un pololo? Cuando yo no tengo cómo justificar un trabajo, cómo demostrar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo de alguna manera repactar una deuda? Porque claro. no tengo sustento, algo que me avale para poder justificar que eso lo voy a pagar. Ahí tienes dos alternativas. Mire, la semana pasada me tocó estar en Antofagasta, donde hay muchos pequeños empresarios que con el ciclo del cobre hoy día están sin pega, pero el próximo año se tiene que reactivar. Seguramente sí. Con la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, a través de la renegociación, puedes optar, por ejemplo, congelar durante un determinado tiempo el cobro de tus deudas. Ahora, si no vas a poder pagar, porque por ejemplo, cuando estuvimos en Temuco, con la gente que se le quemaron sus locales, no pueden pagar, no tienen ingresos, puedes optar por el procedimiento de liquidación. Al optar por la liquidación, aquella deuda que tú tenías y que no pudiste pagar por determinadas circunstancias, por estar insolvente, se entiende extinguida para todos los efectos legales. Para que la gente lo entienda en la casa, nadie le puede volver a cobrar esa deuda. Pasó la vieja, chao, se extinguió. Se te extingue la deuda por un lado, y por otro lado se produce la rehabilitación financiera del deudor, que en castellano implica que nos sacan del DICOM, del boletín comercial, y podemos volver a nacer a la vía financiera. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Que hay tanta gente endeudada, hay tanta gente que lo está pasando mal, que estamos cayendo en endeudamiento informal. Es por eso que han aparecido verdaderas bandas que prestan dinero en las ferias libres, han aparecido como verdaderas callampas, estas casas de empeño que la gente deja sus joyas pagando 45%. Y con el precio del oro que está y con hoy el día, que precio está del oro. altísimo, olvídate. Abogado, o sea, me declaro en quiebra, ¿no? Eso en términos, Por en términos cierto, prácticos. hoy en día términos podemos simples. declararnos en quiebra como hace muchos años se hacen países mucho más avanzados que ¿Y nosotros. cómo sigo funcionando, digamos? Una vez que te declaras en quiebra, se produce tu rehabilitación financiera de manera tal que sales de los registros y puedes volver a reemprender. Dejemos de ver, Gustavo, la quiebra o la insolvencia o la asociación de pagos como algo negativo y veámoslos como lo ven países más desarrollados que nosotros, que lo ven como sinónimo de experiencia. En Estados Unidos, un porcentaje importante de las empresas exitosas ha tenido algún periodo de quiebra. Esa es la prisma y la mirada que le tenemos que dar. Ricardo, ¿cómo se mira a quién se le va a condonar la deuda, se le va a perdonar, y a quién se le va a repactar esa deuda? ¿Cómo se elige eso? ¿Cómo se Javiera, esa tú tienes selección? esto parte por tener un
un minuto de honestidad propia. ¿Voy a poder pagar o no voy a poder pagar? Si voy a poder pagar, pero necesito nuevas condiciones, la renegociación. Ahí la deuda se entiende renegociada, no va de manera tal que sigues pagando en distintas condiciones. Pero si no vas a poder pagar, porque te obligaste más allá de lo que podías pagar, hoy día, digamos las cosas como son, desde mi punto de vista, el sistema de repente es medio irresponsable en endeudar a la gente. Hoy día Sí, tenemos claro. 21 millones de tarjetas de crédito dando vuelta en nuestro sistema cuando somos poco más de 7 millones de chilenos que trabajamos. O sea, por cada chileno que trabaja hay 3 tarjetas de crédito. Si no vas a poder pagar, la liquidación voluntaria, desde nuestro punto de vista, es la real solución al problema del endeudamiento. Y ahora, supongamos, si alguien se declara en quiebra, ¿qué significa eso? ¿No vaya a poder sacar tarjetas, después tampoco, ya se chao con todo eso? Javiera, por el contrario, se produce tu rehabilitación financiera, vuelves a nacer. Foja cero. Mira, estábamos viendo bastante, porque estoy de bastante temprano, estábamos viendo el caso de la persona que fue absuelta en este juicio Samuel penal. López. Samuel. Él tiene la posibilidad de eliminar sus antecedentes penales, aunque hubiese sido condenado, inclusive podría eliminar Pero sus el hecho de antecedentes que yo me penales. acoja a la ley de quiebra no quiere decir que mi papel de antecedente diga este caballero se No, asomó en lo y eso absoluto. Tú te baja un vuelves- poquito el hándicap. Tú vuelves a nacer. Si te casaste hoy día, la ley de divorcio te permite también borrón y cuenta nueva y volver a partir. Pero con las lucas La distintas, nueva ley de Ricardo. insolvencia y Con las lucas reemprendimiento distintas. permite lo mismo, que si tú te sometes a esto, puedas volver a nacer. Ahora sí, con mayor cuidado. Por eso, desde nuestro punto de vista, y hemos estado recorriendo el país a través de defensadeudores.cl, que es la empresa que represento, creemos que es tremendamente importante la educación financiera. No sirve de nada una ley de insolvencia y reemprendimiento, una ley de quiebra para las personas, si los jóvenes, al momento de estar egresando al colegio o estudiando una profesión en la universidad, centro de formación técnica o instituto, no son debidamente instruidos acerca de cómo manejar su presupuesto y cómo manejar el tema del endeudamiento. A propósito de eso, abogado, edad para poder uno determinar, o si la autoridad dice que tiene una edad límite para poder darme la quiebra, digamos. Disculpa, La edad, ¿entre qué edad? hay que ser mayor de 18 años porque hay que Y- haber contraído obligaciones Ajá. y hasta el día que o sea, te mueras una puedes persona de la someterte a tercera proceso edad legal. que tenga deudas Es una también tremenda podría herramienta, es una tremenda herramienta para el adulto mayor, porque déjame decirte una cosa, hoy día el adulto mayor ve cómo ha sido fuertemente sobreendeudado a través de múltiples mecanismos, claro. cajas de compensación, tarjetas de crédito. Y lo lamentable es que muchas veces le entregan créditos a sus abuelitos sabiendo que no van a poder pagar. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? El 70% de los adultos mayores tiene una vivienda propia, de menor o mayor Exacto. calidad. Entonces ven hoy día expuestos sus bienes raíces al remate por el no pago de estas deudas. De manera tal que la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, ley de quiebra para las personas, puede ser también una tremenda herramienta para que estos adultos mayores puedan vivir en paz, Porque puedan eso lo morir en afecta a paz ellos, lo y afecta a no los queden hijos, en la la calle. herencia. Perdona, Ricardo, ¿y cómo va a ser que, por ejemplo, yo... se me cayó el un socio, por ejemplo. Yo tengo un socio para un nuevo emprendimiento. Y el socio dice, pero tú ya te tiraste a quiebra, entonces a lo mejor no es tan bueno. ¿No me va a afectar en ese sentido como para No volver debiera, a porque cero? tus antecedentes comerciales dirán que era absolutamente limpio, se produce la rehabilitación tuya como deudora, de manera tal que no debiese tomarse como un antecedente negativo para poder volver a operar el sistema. Te vuelvo a Porque eso es bien insistir. importante, digamos. Por eso que la ley ya no se llama ley de quiebra, sino que se llama insolvencia y reemprendimiento. Perfecto. Está apoyada en este pilar que es el emprendimiento. Entendemos hoy día que mucha de la economía nuestra se mueve en base a pequeñas y medianas empresas, de manera Y- que si les cortamos la cabeza, vamos a... Y con el mismo punto, consecuentemente, perdona, tener ¿no menos queda empresas. escrito en ninguna parte que yo me sometí a esta nueva ley o sí queda eso? Como antecedentes comerciales no queda, claramente se notifica a través del boletín concursal, de manera tal que durante el periodo en que tú estés sometido a este procedimiento vas a aparecer en estos registros. Pero una vez que se produce la liquidación definitiva con sentencia de término, etcétera, tú pasas a limpiar tus antecedentes comerciales Pero y eso puedes lo que volver a pasa- emprender. Lo que pasa, Ricardo, que mucho en el negocio financiero se maneja mucho los archivos de DICOM. De alguna manera la gente que estuvo antiguamente y son documentos, son al final que tienen mucho valor, porque es tu historial, el historial de millones de chilenos que aunque fueron borrados de DICOM, ese historial vale y vale mucha plata. En este caso, aunque uno diga de mejor intención, la ley dice esto, pero en la práctica puede estar el antecedente ahí y si tú pones un poquito más de plata puedes acceder a eso. Por cierto, pero datos. al respecto dos cosas. Una es una ley nueva, estamos hablando que es una ley que tiene recién 2 años, o sea, recién se está dando la jurisprudencia y la casuística, pero y en segundo lugar, no hay que tener miedo de enfrentar el sistema. Hemos visto cómo se han interpuesto recursos de protección en contra de bancos que se han negado a abrir cuentas corrientes, otorgar chequera a personas que han eliminado sus antecedentes comerciales y han sido resueltos favorablemente para el consumidor. Yo creo que tenemos que hoy día cambiar el prisma. Ser deudor no es ser delincuente, ser un deudor no es ser sinvergüenza ni ser estafador. Vivimos una economía dinámica donde hemos tenido periodos altos y bajos. De manera tal que hoy día no es pecado, no puede ser pecado estar endeudado. Pareciera ser más grave estar en DICOM que haber cometido un delito. Parece ser más grave estar en DICOM que haber atropellado a una persona. Tenemos que cambiar ese prisma. El chileno puede pasar por una situación de endeudamiento temporal, pero hoy día hay una herramienta legal que permite dar vuelta a la página y volver a... El volver a estar en nacer. DICOM siempre es la cuota atrasada, porque, por ejemplo, no sé, un crédito hipotecario uno está endeudado muchos años. En Chile uno está endeudado 20 años, 24 años.
si uno la paga al día, no está en DICOM. No está en DICOM. Por eso hablamos de que hay DICOM. 11 millones de chilenos endeudados, es decir, que tienen algún tipo de crédito al día, y 4 millones de esos 11 que están en DICOM. Perfecto. Caemos a DICOM cuando caemos en situación de morosidad, es decir, pasado 30 días del vencimiento de la primera... Porque hay algunos, el concepto de morosidad, de acuerdo a los especialistas, bien, como que es bien variable. Algunos dicen 2 cuotas vencidas, 3 cuotas vencidas, 1 cuota vencida, Hay 1 o 2 meses de atraso. Hay que distinguir entre cuota morosa, vencida O sea, y ¿qué es el castigada, moroso en el hoy fondo. día? Eso. Moroso es estar en incumplimiento de la obligación en la fecha que se pactó. Técnicamente, si usted tiene que pagar el día 5 y el día 5 no pagó, el día 6 ya está moroso. Pero ahora generalmente se informan estas deudas al sistema pasado 30 días. Pero para que te pasen a DICOM. O sea, 30, yo tengo que haber pagado en 2 30 meses, en 3 30 meses. días. 30 días. Un mes. Abogado, a propósito de la irregularidad de lo que hablábamos anteriormente, entiendo que hace poco una financiera envió antecedentes Avanzada, se de llama. deudores del Banco de Chile. Eso es ilegal. Eso es ilegal. ¿Por qué sigue ocurriendo? Eso es ilegal, es arbitrario, pero nada sirve si es que nosotros no demandamos los perjuicios. Cuando veíamos el caso del caballero que salió absuelto, claramente ahí está el error judicial. La gente que comete pero ¿quién errores... fiscaliza para no fiscaliza. llegar a eso? La Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, pero de nada sirve si es que las personas afectadas no ejercen las acciones legales que les corresponden ante los tribunales de justicia. No hay que tener temor a demandar un banco. Si es un banco es un sujeto de derecho como cualquier otro. Y usted puede obtener no tan solo la disculpa, sino que puede obtener la reparación del daño, el daño emergente, el lucro cesante, inclusive el daño moral. Imagínense lo que significa, por ejemplo, para una pequeña empresa que está postulando una licitación, haber aparecido en DICOM. Baja su calificación y eventualmente puede perder su Claro. pega. Tenemos Entonces, eso debe demandarse. una nota, Ricardo. Estamos con Ricardo Ibáñez, abogado de defensa de deudores, sobre gente que está injustamente en DICOM. Vamos a verlo y luego consultamos también a través de las redes. Pueden consultarle a Ricardo. Muy buenos días. ¿Nunca ha sido cliente del Banco de Chile? Nunca, ¿Ni jamás. del Credit Chile? Nunca, jamás. Constantemente te están enviando mails. Me siguen enviando correos todos los meses. Y todavía me ofrecen ellos un crédito para que yo pague los intereses. La deuda es del año 2006. Yo me enteré de la deuda por una carta que me hacen llegar al trabajo de mi señora. Uno entiende que si uno no cumple una responsabilidad, tiene asociado un costo. Son correos de tipo con carácter de amenaza, que me van a embargar. Pero yo entiendo que esos procesos ya los asumí. Porque si yo firmo, reactivo la deuda, me dijeron. Esto ya se terminó. Miles de personas están siendo acosadas y presionadas por una empresa financiera vinculada al Banco de Chile para que respondan por deudas que en la mayoría de los casos están prescritas, pagadas o incluso no serían efectivas. Eso es una ilegalidad absoluta. A Miguel Mella le cobran 2 millones de pesos por una deuda que él desconoce. No tengo ninguna deuda, nunca he contraído deuda con el banco. A Pamela Jerez la mandaron al boletín comercial por una morosidad de 7,5 millones de pesos. Apareció la deuda de nuevo a nombre de un tercero. Y eso no lo entiendo. Francisco Bravo también está en DICOM. 5,400,000 pesos de una deuda que pagó completamente en un juicio ejecutivo de cobranza. Esto da cuenta que usted, primero, pagó y segundo, que no tiene deuda. Claro, porque yo ya pagué y eso está archivado. El problema se inicia en el momento en que el Banco de Chile vendió su cartera vencida a un fondo de inversión de nombre Gestora La Avanzada. Esta es la carta que me llegó Con el logo del Banco de Chile. Una firma que la verdad no sé si es del Banco de Chile y aparece La Avanzada Fondo de Inversiones Privadas, donde se manifiesta el monto de la deuda y que pasó a empresa de cobranza. Se le daba un plazo de 10 días para pagar la deuda antes de ser enviado a DICOM. ¿Nunca ha sido cliente del Banco de Chile? Nunca, ¿Ni del jamás. Credit Chile? Nunca, jamás. ¿Nunca ha tenido vinculación alguna con Ninguna. Exigió de La Avanzada, la ahora dueña de la supuesta deuda, le mostrara algún pagaré, contrato comprobante que acreditara la morosidad. Usted firmó esto, usted tiene esto. Bueno, hasta el día de hoy nunca llegó. ¿Lo siguen llamando? Me siguen enviando correos todos los meses. Solicitando que pague una deuda que no tiene. Exacto. Son cartas, son correos de tipo con carácter de amenaza, que me van a embargar, que me ofrecen facilidades para pagar, que me acerquen a negociar, etc. Que lo hayan mandado a DICOM es un insulto para Francisco Bravo. Me molesta, claro. Porque yo jamás le he robado un peso a nadie.
fue la mala situación que no pude pagar por falta de trabajo, pero por eso vendí ya para salir de eso. Una prolongada cesantía le generó una deuda millonaria con el Banco de Chile. Para pagar los 11 millones de pesos que debía, tuvo que vender su departamento y comenzar a vivir de allegado. Como hice los papeles, que se cerró, salí de DICOM, ya no debe nada más. Y ahora, este año me empiezan a mandar unas notificaciones que debo unos intereses, más de 5 millones de pesos. Intereses de una deuda ya pagada. El juicio civil se terminó y archivó a fines del 2011. 5 años después, comenzó nuevamente el acoso. A uno lo dejan en la calle casi. El departamento lo compré con mi trabajo y ahora perdí todo por una deuda que no la pude cubrir, que no fue tal. Y ahora me salen que tengo que pagar 5 millones más. Porque lo voy a pagar, yo no tengo para pagar. Y no lo voy a pagar tampoco. Al igual que en el caso anterior, Francisco también fue a la avanzada a tratar de aclarar la situación y demostrar que los cobros de los intereses no correspondían. Fui con mi sobrina, pero que no, la persona que debía tener, que no estaba, que está en reunión, fui N veces y nunca me atendieron. Mientras tanto, sigue en DICOM y periódicamente recibe correos de la avanzada recordándole de su deuda. Todavía me ofrecen ellos un crédito para que yo pague los intereses. Mira. Hace un año el indicador de riesgo de Pamela Jerez en DICOM era 999, o sea, para el sistema financiero era una persona absolutamente solvente. En abril de este año eso cambió. Una deuda pretérita que en su momento le significó que la embargaran apareció nuevamente informada en el boletín comercial. Yo asumí el embargo, asumí en el fondo la responsabilidad de no haber podido cumplir ese compromiso. Y finalmente, luego de 3 años pasados del embargo, fines del 2014, yo apelé judicialmente a lo que se llama abandono del procedimiento. El abandono de procedimiento se puede solicitar por parte del deudor cuando un banco o acreedor no hace ninguna gestión de cobranza durante un tiempo determinado en tribunales. En el caso de Pamela, el primer juzgado civil de Santiago acogió la solicitud, que significaba... No tenía que salir mi deuda informada en ningún tipo de informe comercial, ni superintendencia de banco, ni DICOM, ni nada de eso. La orden del tribunal no fue respetada por la avanzada, quien en abril publicó nuevamente la deuda de Pamela. Y con una fecha de deuda que no corresponde, porque a esa fecha a mí ya me habían hecho el embargo. En el fondo, ni siquiera la fecha que ellos ponen como fecha de la deuda corresponde. Y al igual que en los casos anteriores, la avanzada no dio respuesta a sus llamados. Los llamé por teléfono para consultar y ellos me dijeron que me iban a devolver el llamado. Todavía lo estoy esperando. El presidente de la CONADECUS, Hernán Calderón, calcula que son miles las personas afectadas con estas cobranzas que asegura son ilegales. Aquí hay algo que se está haciendo ilegalmente cuando se constituye como nueva deuda, una deuda que está prescrita, pero que además tiene un documento de cobro ejecutivo vencido. Eso es una ilegalidad absoluta. La información pública que hay de gestora La Avanzada es escasa. Está registrada en la Superintendencia de Valores, pero no hay datos de quiénes están detrás de la empresa. Fuimos a la dirección informada en su sitio web. El local resultó ser de una empresa de cobranza, Sercom. Consultamos por los datos del primer caso, don Miguel Mella, quien asegura no tener deudas con el Banco de Chile. Yo entiendo por lo que él dice, nunca tuvo deuda, tal. Nunca tuvo deuda. No. Es una deuda del 2004. Pero es una deuda que hasta el minuto está... prescrita. Prescrita, eso es el término. Pero no está cancelada. Ya. Entonces, como no se canceló, el Banco de Chile se la vendió a la avanzada. Ya, pero... la avanzada va a hacer todas las gestiones para cobrar su deuda. ¿Usted ha exigido que le muestren su firma en algún documento? Exacto, yo partí con eso. Esta es la carta que me llegó... Le están cobrando una deuda de hace 12 años. La acción de cobro prescribe a los 5 años. Quienes han ido a reclamar a la Superintendencia de Bancos han tenido la misma respuesta. La avanzada no es de aquellas entidades fiscalizadas por ellos. Esta es la Superintendencia de Bancos que me respondió
que no le corresponde la fiscalización a la superintendencia. Aquí lo que debiera ocurrir es que la superintendencia de bancos, a través de sus dictámenes, prohibiera la venta de carteras de deuda vigente o vencidas a terceras empresas que no son fiscalizadas por la superintendencia. El senador aclara además que de acuerdo a la ley no pueden ser publicadas en los boletines comerciales ni en DICOM las deudas prescritas, pagadas o repactadas. Las personas irregularmente informadas al registro pueden exigir que sean borrados. Otra posibilidad es presentar un recurso en la Corte de Apelaciones. Vulnerado un derecho establecido en la ley y por tanto yo exijo que se borren esos antecedentes porque no están siendo publicados de acuerdo a lo que establece la ley. Según la Cámara de Comercio de Santiago, entidad a cargo del boletín comercial, hay 44.000 registros de deudas informados por la avanzada. Hace unos días atrás empezamos a detectar algunas inconsistencias en la data que envió ese emisor. Le dimos un plazo breve, perentorio, para que aclarara estas situaciones, lo cual no ocurrió dentro de un plazo prudente y nos vimos forzados a bloquear toda la información que aparece en el boletín de ese emisor. Esto significa que las deudas informadas por la avanzada en estos momentos no aparecen consignadas en el boletín comercial ni en DICOM. Desde la Cámara de Comercio aclaran que ellos no verifican la veracidad de la información aportada por las entidades financieras que pueden, por ley, publicar las deudas de las personas. Nosotros hacemos un acto de fe porque obviamente no podemos entrar a hacer una auditoría en cada uno de estos organismos, de estas empresas bancarias, financieras o crediticias. De tal manera que el sistema es fidedigno, es confiable. Pero como en todos estos casos, que son miles de registros, los que circulan semanalmente, no se puede descartar de que haya algún tramposito. Consultado el Banco de Chile, solo confirmaron que ellos vendieron legalmente a la avanzada su cartera de créditos vencidos y que tras la venta ellos no tienen relación con los créditos ni con sus ex clientes y que este fondo de inversión privado es el único responsable de cumplir las normas de cobranzas establecidas por ley. Como Banco Chile me defraudó totalmente, porque a ellos lo único que les interesa es que uno le pague como sea. Buscar una especie de truco de venderle eso a un tercero para que ahora el tercero lo reactive, encuentro que no es muy moral, por así decirlo. No puede estar vendiendo una deuda que está prescrita, que tiene prescripción, que además tiene un fallo judicial. La venta de base de datos lamentablemente es legal, pero usted comprenderá, y aquí yo quiero hacer una mención, si una persona legítimamente contrae una deuda con un banco, muchas veces contrae una deuda con ese banco porque confía en ese banco. Pero ese banco no tiene ningún derecho después a vender esa cartera de deuda a un tercero que puede ser un inescrupuloso, que además no está regido por las normas de la Superintendencia de Bancos. Conadecus anunció que estudia presentar una demanda colectiva en contra del banco y del Fondo de Inversiones Privado. Estamos recabando más antecedentes, estamos haciendo, y ojalá a través de este mismo reportaje, la gente que esté en esta situación que concurra con Adecus. Nosotros los vamos a recibir gustosos para que nos entreguen más antecedentes para poder ir a defender los derechos que tiene como un consumidor financiero ante una empresa abusiva. Fuimos a la avanzada, solicitamos entrevista con su gerente general, Osvaldo Rodríguez, pero nunca nos recibieron ni menos nos dieron una explicación. Eso representa, digamos, a muchos casos. Me gustaría preguntarle si las deudas, ¿cuándo se vencen? Pero antes que me responda, Ricardo, hay muchas preguntas más. Aquí también en el panel hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos, Negrito. Así es, pausa comercial, cómo salir de DICOM, cómo enfrentar las cobranzas y mucho más. Aquí al regreso, en Muy Buenos Días. Estamos conversando y habíamos dejado una pregunta planteada, Gustavito Huerta. Sí, exactamente, Javi, tú lo habías preguntado al abogado. Abogado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para ser borrado definitivamente de DICOM? Respecto de las deudas, en la vida todo prescribe. Ya, prescribe un delito, hay muchas cosas que prescriben, las deudas también prescriben. La acción ordinaria, quiero hablar en castellano para que la gente lo entienda, la posibilidad que tiene un acreedor de cobrarle a usted por términos generales, términos ordinarios, prescriben 5 años. No obstante ello, cuando usted es notificado de una demanda, y aquí dejamos una observación, solamente el 10% de los deudores se defiende, el 90% deja que le pase la bola por encima. Cuando usted notifica una demanda que se funda, por ejemplo, en un pagaré, en un cheque, una letra de cambio, aquí la acción ejecutiva, la posibilidad que tienes de cobrar, prescribe en 1 año. No obstante ello, puede subsistir durante 4 años más la posibilidad de que ellos le cobren de manera ordinaria.
Pero para que la gente de la casa entienda, por regla general son 5 años, lo cual no obsta a que en determinados casos usted pueda defenderse dentro de los 4 días siguientes a quien notificado una demanda, alegando la excepción de prescripción, que ahí se basaría en 1 año, cuando es un pagaré, una letra de cambio, una factura o un cheque. Abogado, usted hablaba de, que hay solamente un 10% que se defiende, que alega, y el otro, el 90% que deja que le pase la máquina encima. Pero es porque al reclamar, mucha gente dice, ¿para qué? Si finalmente no logro nada, pierdo el tiempo y sigue todo igual. Los chilenos somos muy valientes para determinadas cosas. Somos valientes para jugar la pelota, para el fútbol, para una serie de cosas. Pero en materia judicial somos muy temerosos. Por eso que solamente el 10% se defiende y el 90% esconde la cabeza. Es por eso que vemos el caso de don Francisco, se llama el caballero de la nota, que él está perdiendo su caso hoy día y le están volviendo a notificar, lo están volviendo a demandar por algo que es tan simple como que él alegue el abandono del procedimiento. El abandono del procedimiento, para la gente que está en la casa y lo entiende en términos simples, es un castigo al ejecutante, en este caso al banco, por haber dejado el juicio votado. En castellano es eso. Lo que hace que los abogados le denominaban el abandono del procedimiento, que es una sanción procesal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en castellano es un castigo que la ley hace porque usted dejó el juicio votado. Si ese juicio es del año 2011 y hoy día el 2016 le está nuevamente tratando de embargar sus cosas por esta deuda, él puede alegar el abandono del procedimiento que está establecido en la ley. ¿Cuál es el plazo? 3 años. Si a usted un banco lo está demandando durante 3 años, deja el juicio votado, usted puede alegar el abandono del procedimiento. Y con eso, la deuda queda incobrable desde el punto de vista judicial y puede eliminar sus antecedentes comerciales. Pero Ricardo, en el caso que veíamos en la nota, en los 3 casos de hecho, es que como que se vendió la cartera de deudores. O sea, por un lado está el banco, pero se vendió a una financiera, no sé cómo... A un fondo de inversión. A un fondo de inversiones. De verdad, eso llama la atención, porque son casos que prescribieron y sin embargo, como que se reactivó la deuda. ¿Por qué pasa eso? Sí, Jaime, lo que pasa aquí... Hay que mitificar algunos mitos urbanos. Primero, la cesión de créditos es legal. Por eso que el Banco de Chile contesta diciendo, oiga, yo vendí un crédito y eso es legal. La ley lo permite. Lo que sí tiene que usted notificar al deudor de que vendió la cartera. Punto 1. Lo que no es legal es que se vuelva a informar una deuda que ya había sido informada. O sea, en el fondo que usted lo informe en DICOM 2 veces por la misma deuda. Pero aquí lo que hay que hacer, generalmente estas cesiones de cartera que se hacen son de deudas que están prescritas. ¿Y cómo se ganan la vida estas empresas, Jaime? Se la ganan con técnicas de cobranza que a la gente que está en la casa y que desconoce la ley la asustan. A ver, para aclarar bien el tema, ¿qué significa que prescriba una deuda? Es un modo de extinguir la obligación. Al prescribir, al no ser exigible esta obligación, usted no tiene obligación de pagar. O sea, yo debo $1.000.000 y resulta que después de 5 años ya no lo debo. No es que no lo deba, sino que la obligación de pagar se extinguió. Usted puede pagar. Se extingue la obligación de pagar. Entonces, ¿por qué se vende, si es que eso se extinguió, se vende a un señor que se siente con el derecho de volver a cobrar? Lo que pasa, Jaime, es que estas empresas de cobranza se ganan la vida en base a la ignorancia y al miedo de la gente. Y hostigando. Entonces usted le mandan la gente más humilde, gente a la que se ha enfrentado a este tipo de cobranza, le envían una carta y dicen, ¿sabe que si no pagan 10 días, lo voy a embargar? Entonces, ¿qué hace la señora? Que no tiene el conocimiento legal, que no tiene acceso a un abogado, que no ha tenido educación financiera nunca, va corriendo llorando, oiga, por favor, no me quite la casa, ¿dónde le firmo? Y vuelven a firmar un nuevo pagaré y reactivan la deuda. Ya, o sea, a ver, para que la gente que está en su casa entienda, si a una persona le prescribe su deuda... Usted tiene que demandar la prescripción, ir a un tribunal y demandar al banco, decir, ¿sabe qué? Yo demando al Banco Chile, al Banco Santander, al Banco que sea, porque la deuda que yo mantengo con ellos se encuentra prescrita porque pasó tal cantidad de tiempo en que ellos no me demandan. Y tengo Ahora, Ricardo, ¿cómo podemos defendernos? Porque tú mencionabas cosas que en realidad me parecen bien delicadas. Que, por ejemplo, estudiantes que no tienen ningún respaldo económico, se les entregan tarjetas de crédito, y eso se hace habitualmente. ¿De qué manera uno se puede proteger un poco de eso como papá? Yo tengo un hijo que tiene 19 años, que está en la universidad, y que probablemente ya el próximo año van a empezar a tentarlo, digamos. Te vuelvo a decir, Jaime, aquí se trata de educación financiera. Son muchas las personas, como tú, que tienen hijos adolescentes, o sea, no adolescentes, ya mayores de edad, que obtienen créditos. ¿Y qué es lo que sucede? Que tu hijo no paga y no le van a embargar, el notebook a tu hijo. Te van a embargar tu casa, te van a embargar tu televisor, te van a embargar... Y aunque firme él... Aunque firme él, pero ¿qué es lo que la ley permite? La ley permite que comparezcas tú en el juicio con una tercería de posesión. ¿Qué es eso? Es la intervención de un tercero, tú, tercero de la ejecución, diciendo, ¿sabe qué, juez? Los bienes que usted está embargando no son de mi hijo, son míos. Y la ley, de esa forma, tú puedes dejar estos bienes fuera del embargo y que no te embarguen nada. Pero tiene que tener la factura de todo. Claro, pero también tengo que hacer un llamado a los papás que tengan ojo, digamos. Pero ¿qué es lo que hace el común de la gente? Va Jaime Coloma, papá, y asume, para que no le embarguen los bienes y por temor,
asume la deuda de su hijo Jaime Coloma Jr. Entonces te obligas tú por una deuda que no te corresponde, porque no sabes, el común de la gente no sabe que tú puedes demandar la tercería de posesión. Ricardo, por pero eso perdona, es importante educarse. En ese sentido, Jan tiene razón, porque tú vas a decir, ¿usted es la mamá? Sí, yo soy la mamá. Bueno, demuéstremelo. ¿Dónde están las facturas de todas esas cosas que usted está diciendo que son suyas? Y no, las facturas como que no sé. No, porque en ese caso, Javiera, basta con que tú acredites el contrato de arriendo o la escritura de compraventa de la casa, que eres tú la dueña, acreditas un certificado de nacimiento, que tu hijo es tu hijo. Perfecto. Y 2 testigos que digan que efectivamente tu hijo bien calidad ha llegado, y con eso puedes salvar la situación. Perfecto. Por eso es importante educar a la gente. Yo creo que espacios como este son sumamente importantes, porque la gente común y corriente, que generalmente no tiene acceso a profesionales, puede ver en su casa, puede llevarle a su casa la información. Pregúntale. Sí, entonces, ¿qué pasa? Tengo un contrato de crédito hipotecario, pero muchas veces hay un aval, pero yo no pago. Entonces, el segundo paso es el aval primero. Sí, por cierto. Bueno, la figura del aval muchas veces pasa con los créditos de las cajas de compensación, que te dicen, ok, yo te presto plata, pero tiene que firmarme un compañero tuyo de trabajo como aval. La gente muchas veces no entiende que cuando avala una obligación, expone todo su patrimonio frente al no pago de la otra persona. Por eso es tremendamente importante, como estos créditos generalmente son otorgados a personas que no tienen acceso a la banca más tradicional, sino que tienen antecedentes comerciales o tienen rentas menores, poder educarla a través de los programas de televisión como este, educándola en el sentido de que entiendan qué es lo que significan estas figuras legales, que muchas veces son complejas e inentendibles para la gente. Te puede pasar, por ejemplo, que tocabas el tema de los créditos hipotecarios, que te entregan para firmar una escritura que son 24, 36 páginas, que con suerte entiendes la parte donde va tu nombre y firmas al final. Y no entiendes nada de lo que está en el contenido. Por eso es importante a la gente educarla e informarla acerca de sus derechos. Tenemos obligaciones, por cierto. Pagamos impuestos, pagamos patentes, pagamos contribuciones, tenemos que ir a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es importante que sepamos que también hay derechos que podemos ejercer. Y en el caso, para seguir con lo que plantea Jan, de las deudas hipotecarias, ¿también yo puedo, si es que soy moroso, puedo acogerme a todo este tipo de beneficios? Eventualmente las deudas prescriben, y en el fondo generalmente las deudas hipotecarias van amarradas a un mutuo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los bancos con los créditos hipotecarios son bastante más rigurosos y es muy poco probable que te demanden fuera de plazo el no pago de una obligación hipotecaria. Sobre todo que ahí tienes dada en garantía, hay una garantía real que está sobre la propiedad, de manera tal que el pago está prácticamente asegurado, porque en el fondo si no pagas van a rematar la propiedad. Pero lo importante es que tenemos derechos, pero hay plazos legales para ejercerlo y plazos que son fatales. Plazos fatales significan, como la palabra lo extingue, que el plazo muere si es que no se ejerce. Generalmente en los juicios ejecutivos, los juicios de cobranza, tenemos 4 días para poner excepciones. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente, al chileno común y corriente, a la gente que está en la casa? Recibe la notificación el día 1, el día 2 llora, el día 3 llama al hermano, el día 4 va al banco a tratar de refinanciar, y el día 5, cuando ya se da cuenta que tiene que buscar un abogado, los plazos están extinguidos para poder defenderse. Por eso el llamado es a que la gente se informe y ejerza sus derechos dentro de los plazos que la ley establece. ¿Ustedes tienen un número, algo donde me pasa eso? Me llega ahora, estoy viendo el programa, me llegó día 1 y quiero llamar para informarme sobre lo que yo puedo hacer en mi caso puntual. Sí, nuestra web, nosotros somos más de 125 abogados, 250 profesionales, www.defensadeudores.cl. Estamos en Arica, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Wow. Ya, y perdón, llegar y meterse a través de la página. Nuestra página web hay un chat en línea, la gente puede hacer consultas, y el teléfono es el 600-571-9300, así que cualquier persona que quiera informarse gratuitamente puede visitar nuestra web. Ya, la información es gratuita. Sí, claro. Entonces, en el fondo, ¿cómo accede también? Porque el punto es que muchas veces uno, cuando escucha de otro lado, dice, no, es que no pudieron pagar, porque finalmente yo siempre he escuchado que el que no puede pagar, no va a pagar nomás, porque no tiene cómo, ¿no? Es que te vuelvo a insistir, hoy día está la ley de insolvencia y reemprendimiento que permite a la gente de manera gratuita poder solucionar sus deudas. La superintendencia es de manera gratuita, está aquí en Santiago, en la calle Amunate, con huérfanos están ahí, y la gente puede informarse gratuitamente y renegociar sus deudas obteniendo nuevos plazos para pagar. La idea es que el chileno solucione el problema de endeudamiento, ya sea pagando o defendiendo. Ricardo, pero ¿y si no se llega a un acuerdo entre el deudor y el acreedor? ¿Qué pasa en ese caso? Si no logran un acuerdo. Si no logras un acuerdo, te vas al amparo de no ley de quiebras, te vas a una liquidación, que es un procedimiento ejecutivo en el cual van a salir a remate tus bienes. Pero aunque no llegues a acuerdo, ¿qué es lo que sucede con la nueva ley de quiebras? Tú puedes, aunque tengas bienes, por ejemplo, tu celular y un computador, entregarlo. Y si tu deuda es de 10 millones de pesos, por ejemplo, y tus únicos bienes son el computador y el notebook, o sea, tu notebook y tu celular, entregas estos bienes, se liquidan en 800.000 pesos. Y los 9.200.000 pesos de diferencia que hay se entiendan extinguidos para todos los efectos legales, punto 1. Y punto 2, sales del DICOM. Por eso comprendo tu cara de sorpresa, pero esos son los beneficios de la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento que la gente, el chileno común y corriente, desconoce. Abogado, acá, por ejemplo, Andrea Ávila consulta, ¿qué pasa con el crédito aval del Estado? Lo pedí
en el 2009 y no lo he pagado. Los créditos universitarios, los créditos con aval del Estado, los créditos, cualquier tipo de deuda, tú la puedes someter a un procedimiento de renegociación. Cualquier tipo de deuda. En ese sentido, quiero volver a ser enfático. La ley no distingue. Las únicas deudas que se han dicho por los tribunales superiores de justicia que no pueden ser objeto de la ley de quiebras son las deudas que tienen su origen en una pensión de alimentos. Porque se ha entendido que aquí hay un bien superior que se está protegiendo, que es el interés del menor. Pero cualquier tipo de otra deuda puede ser sujeto de la nueva ley de quiebra. Ricardo, aquí Beatriz González pregunta, ¿requisitos para la quiebra? ¿Hay que ofrecer algunos bienes para saldar esa deuda? Si optas por un procedimiento de renegociación, no hay que ofrecer ningún tipo de bien. Y si optas por la liquidación, tienes que entregar los bienes que actualmente posees. ¿Cuáles son los supuestos? La renegociación es la vía para solucionar deudas cuando mi deuda es inferior a mi activo. O sea, tengo una casa que cuesta 40, pero tengo deudas que cuestan 10. Ahí la renegociación es la vía. Pero si la situación es a la inversa, tengo una casa que cuesta 10 y tengo deudas por 40, puede ser más ventajoso para el deudor la liquidación. Ricardo, creo que deberíamos decir, porque acá hay varias preguntas sobre cuál es el mínimo, los 4 requisitos que tú comentabas para someterse a esta ley. 2 o más obligaciones, 2 o más deudas en castellano, que tengan 90 días de mora, que sumen más de 80 UF, 2.100.000 pesos, y que yo no haya sido embargado o demandado por esa deuda. Con esos 4 simples requisitos, cualquier persona chilena puede someterse. Ricardo, lamentablemente lo hemos hablado muchas veces, el nivel de vida de la gente, de los chilenos, funciona desde la deuda. Hay gente que se endeuda incluso para comer. ¿Hay alguna otra salvavidas, digamos, para esas personas que efectivamente no están en este rango del que tú estabas hablando, sino que... Bueno, la vía para ellos, desde mi punto de vista, pasa por el fondo suprimir las tarjetas de crédito. Si tú me preguntas consejos prácticos, evitar el avance en efectivo. Por ejemplo, hoy día el avance en efectivo es una tremenda herramienta que las dueñas de casa ocupan para tener caja, pagan hasta el 117% más de interés que respecto a un crédito. Conservar las normas ideales de endeudamiento, que no gastar, no comprometer en créditos de consumo más del 25% de mi ingreso líquido, y también no comprometer más de 10 veces mi remuneración líquida los próximos 48 meses. Para aterrizarlo a la gente común y corriente, si usted gana 500 lucas, no se endeude más de 5 millones y no pague más de 125.000 pesos mensuales con créditos de consumo. Si está fuera de esa norma, puede caer en situación de cesación de pago y tener que verse sometido al procedimiento de la ley de quiebra. Patricio Aguirre pregunta, ¿qué pasa con los llamados en donde le dicen, usted sabe que se le seguirá llamando respecto a una deuda prescrita? Respecto de eso, han habido fallos de los tribunales superiores de justicia que han establecido cómo nos pueden cobrar. Las empresas de cobranza son legítimas, pero tienen ciertos parámetros entre los cuales deben actuar. Primero, deben llamarte de lunes a sábado, no te pueden llamar el día domingo, por ejemplo, entre las 8 y las 20 horas, una vez al día, y no pueden dejarte recados. Eso es muy importante, no pueden dejarte recados con tu jefe, con familiares o con compañeros de trabajo. Debe en todo momento, no obstante ser deudor, resguardarse absolutamente la privacidad del deudor. No por estar endeudado nos vamos a ver expuestos al escarnio público en el fondo y que cualquier persona pueda hablar de nosotros. Abogado, acá Rafaela Lizana consulta. Tengo deuda con banco, la he repactado 2 veces, ahora estoy con licencia prenatal, por lo que no podré pagar las cuotas. ¿Qué debo hacer? En el caso de ella, en que por un hecho que no está dentro de lo que ella puede presuponer, como estar con licencia, su ingreso bajó y necesita un nuevo plazo. Ella es el caso emblemático, por decirlo de alguna forma, el caso tipo, donde ella puede someterse a una renegociación. Quiere pagar, pero necesita nuevas condiciones. Al tener un menor ingreso puede lograr un mayor plazo para pagar y la condonación de interés. Ella es el emblema, por así claro, es la persona tipo. Si entiéndeme, Jaime, hoy día pasa mucho que aquella gente que trabaja en el comercio y tiene un sueldo base más comisiones, ha visto cómo sus comisiones han bajado. Hay mucha gente en Antofagasta, en Rancagua, en La Serena, que son zonas mineras, donde habían profesionales que tenían muy buenas pegas, con muy buenos sueldos, y hoy día se han reempleado con el 40 o el 50% de su remuneración. No es gente que no quiere pagar, es gente que necesita nuevas condiciones. Para ellos está hecha la ley de insolvencia y reemprendimiento. Sobre la gente que paga, hay una consulta acá con el hashtag Muy Buenos Días. Dice, aquí yo he pagado toda mi deuda y por historial de bancos no me abren cuenta corriente ni menos me dan crédito. ¿Qué pasa con eso? Si no está en DICOM y no tiene antecedentes comerciales y un banco se niega a abrir una cuenta corriente producto de sus pasados, aquí él puede interponer un recurso de protección y lograr que el banco sea obligado a eliminar sus antecedentes y abrirle el producto que él desea. Ricardo Ibáñez de Defensa de Deudores, ya lo saben, está en una página www.defensadeudores.cl. Así es. Ahí también hay más información. Muchísimas gracias, por haber venido con nosotros. Así aprovechamos de saber.